están? Bienvenidos a un nuevo capítulo de ASMR paulatino. En esta ocasión estaré leyendo la segunda parte de la historia interminable, la novela de Michael Ende, y pues espero que les haya gustado la primera parte. Espero que les guste esta segunda parte y espero que la disfruten y se relajen mucho. Y bueno, ya saben, tengo que hacer los comerciales. Suscríbete, comparte, comenta, comenta y así. Muy bueno para hacer los comerciales, no soy. Pero bueno, te mando un abrazo, un beso y vamos a iniciar esta hermosa, muy hermosa novela. Y bueno, tú relájate, usa tus audífonos, tú ponte cómodo, pues, y empezamos. Dice uno: fantasía en peligro. A sus agujeros, nidos y madrigueras se dirigían todos los animales del bosque de Aule. Era medianoche y en las copas de los viejísimos y gigantescos árboles rugía un viento tempestuoso. Los troncos gruesos como torres rechinaban y gemían. De pronto, un resplandor suave cruzó un zigzag por el bosque, se quedó temblando aquí o allá, levantando el vuelo. Se puso en una rama y se apresuró a continuar. Era una esfera luminosa, aproximadamente del tamaño de una pelota, que daba grandes saltos. Rebotaba de vez en cuando en el suelo y volvía a flotar en el aire. Pero no era una pelota, era un fuego fatuo. Me se había extraviado. Un fuego fatuo infatuado, lo que resulta bastante raro, incluso en fantasía. Normalmente son los fuegos fatuos los que hacen que otros se infatúen. En el interior del redondo resplandor se veía una figura pequeña y muy viva que saltaba y corría a más no poder. No era un hombrecito ni una mujercita, porque esas diferencias no existen entre los fuegos fatuos. Llevaba en la mano derecha una diminuta bandera blanca que tremolaba a sus espaldas. Se trataba pues de un mensajero o de un parlamentario. No había peligro de que en sus grandes saltos aéreos en la oscuridad se diera contra el tronco de algún árbol, porque los fuegos fatuos son increíblemente ágiles y ligeros y pueden cambiar de dirección en mitad de un salto. A eso se debía su ruta en zigzag, porque en general se movía siempre en una dirección determinada. Hasta que llegó a un saliente rugoso y retrocedió asustado, jadeante como un perrito. Se sentó en la oquedad de un árbol y reflexionó un rato antes de atreverse a asomar de nuevo y mirar con precaución al otro lado de la roca. Ustedes disculparán el ruido, pero no puedo evitar que pasen los aviones y no tengo como cerrar el sonido. Entonces, bueno, estoy grabando tarde y espero que no pase motos ni coches o vecinos con niñas que no sé por qué salen a esta hora a correr afuera, no sé, cosas muy raras de los vecinos. Continuamos. Ante él se sentía un claro del bosque y allí, a la luz de una hoguera, había tres personajes de clase y tamaño muy distintos. Un gigante que parecía hecho de piedra gris y que tenía casi 10 pies de largo estaba echado sobre el vientre. Apoyaba en los codos la parte superior de su cuerpo y miraba la hoguera. En su rostro de piedra erosionada, que resultaba extrañamente pequeño sobre sus hombros poderosos, la dentadura sobresalía como una hilera de cinceles de acero.
fantasía. La montaña, con el paso de los años, había adquirido un aspecto muy raro. Parecía un gigantesco queso de metal lleno de agujeros y cavernas. Sin duda, por eso la llamaban la montaña de los túneles. Pero los comerrocas no solo se alimentaban de piedras, sino que hacían de ella todo lo que necesitaban: muebles, sombreros, zapatos, herramientas, hasta relojes de cuco. Hasta relojes de cuco. Relojes de cuco, que no es reloj de cuco. Bueno, no sé. Y por eso no resultaba muy sorprendente que aquel comerrocas tuviera detrás una especie de bicicleta totalmente hecha del material citado, con dos ruedas que asemejaban robustas piedras de molino. Era en conjunto, la bicicleta parecía una aprisionadora con pedales. El segundo personaje se sentaba a la derecha de la hoguera. Era un pequeño silfo nocturno, como mucho, era 2 veces mayor que el fuego fato y parecía una oruga negra como la pez, cubierta de piel que se hubiera puesto de pie. Gesticulaba vivamente al hablar con sus 12 minutas manitas de color rosa, y allí donde, bajo unos pelos negros y revueltos, debía de tener la cara, ardían 2 grandes ojos redondos como lunas. Silfos nocturnos, de las formas y las montañas más variados, había fantasía por todas partes, y por eso no se podía saber a primera vista si aquel había llegado de cerca o de lejos. De todos modos, parecía estar también de viaje, porque la montura habitual de los silfos nocturnos, un gran murciélago, colgaba boca abajo, envuelta en sus alas como un paraguas cerrado de una rama situada detrás de él. Al tercer personaje del lado izquierdo de la hoguera solo lo descubrió el fuego fato al cabo de un rato, porque era tan pequeño que desde aquella distancia solo podía verse con dificultad. Pertenecía a la especie de los diminutenses y era un tipejo muy fino, con un trajecito de colores y un sombrero de copa roja en la cabeza. Sobre los diminutenses, el fuego fato no sabía casi nada. Solo una vez había oído decir que ese pueblo construía ciudades enteras en las ramas de los árboles, en las que las casitas estaban unidas entre sí por escalerillas, escalas de ruedas y toboganes. Sin embargo, esas gentes vivían en una parte totalmente distinta del reino, sin fronteras de fantasía, más lejos, mucho más lejos aún que los comerrocas. Por eso era tanto más extraño que la cabalgadura de aquel diminutense tenía a su lado fuera precisamente un caracol. Estaba detrás de él, sobre su concha, de color rosa brillante, como hilos de plata. El fuego fato se maravilló de aquellos seres tan diversos, que aquellos seres tan diversos se sentasen juntos armoniosamente, porque por lo común en fantasía no todas las especies viven en paz y en armonía. A menudo había muchas y guerras, existían también rivalidades. A menudo había luchas y guerras, existían también rivalidades de siglos entre determinadas especies y además no solo había criaturas buenas y honradas, sino también rapaces, perversas y crueles. El propio fuego fato pertenecía a una familia a la que podían ponerse reparos en materia de credibilidad y fiabilidad. Solo después de haber contemplado un rato la escena se dio cuenta el fuego fato de que los 3 personajes llevaban una bandera blanca con una banda también blanca cruzada en el pecho. Así pues, eran igualmente mensajeros o parlamentarios, y eso explicaba desde luego que se comportasen de manera tan pacífica. Estarán de viaje, a fin de cuentas, por las mismas razones que el fuego fato. Lo que hablaban no se podía entender desde lejos, a causa del rugiente viento que sacudía las copas de los árboles. Pero, como se esperaban mutuamente calidad de mensajeros, quizá reconocieran también como tal al fuego fato y no le harían nada. Y al fin y al cabo, tenían que preguntar a alguien el camino. Será difícil que se presentara una oportunidad mejor en pleno bosque y en plena noche. Así pues, se decidió, salió de su escondite, agitando la banderita blanca y seguido tambaleando en el aire. El comerrocas, que tenía el rostro vuelto en su dirección, fue lo primero que lo vio. Hay muchísimo tráfico esta noche, dijo con voz rechinante. Ahí llega otro. Uy, un fuego fato. Cuchicheó el silfo nocturno y sus ojos de luna se encendieron. Me alegro. El diminutense
Se puso en pie, dio unos pasitos hacia el recién llegado y gorjeó. Si no me equivoco, usted está aquí también en calidad de mensajero. Sí, dijo el fuego fatuo. El minutense se quitó el rojo sombrero de copa, hizo una pequeña reverencia y trinó. En tal caso, acérquese por favor, también nosotros somos mensajeros. Siéntese. Con un gesto de invitación, señaló con el sombrero el sitio libre que quedaba junto a la hoguera. Muchas gracias, dijo el fuego fatuo, acercándose más tímidamente. Perdone la libertad, permítanme que me presente. Me llamo Bloop. Encantado, respondió el diminutense. Yo me llamo Ukuk. El silfo nocturno se inclinó sin levantarse. Mi nombre es Pushchubusue. Mucho gusto en conocerlo, rechinó el come rocas. Yo soy Sark. No sé cómo se pronuncia eso. Dice, los tres miraron al fuego fatuo que desvió la mirada nervioso. A esto resulta muy desagradable que los miren descaradamente. ¿No quiere sentarse, amigo Bloop?, preguntó el diminutense. La verdad es que tengo mucha prisa, respondió el fuego fatuo, y solo quería preguntarles cómo llegar desde aquí a la torre de marfil. Uy, dijo el silfo nocturno. ¿Quieres ver a la emperatriz infantil? Exacto, dijo el fuego fatuo. Tengo un mensaje muy importante que transmitirle. ¿Qué mensaje?, rechinó el comerrocas. Bueno, el fuego fatuo cambió el peso de su cuerpo de una pierna a otra. Es un mensaje secreto. Los tres tenemos la misma misión que tú. Uy, respondió Pushchubusbol, el silfo nocturno. Estamos entre colegas. Es posible que incluso llevemos el mismo mensaje, opinó Ukuk, el diminutense. Siéntese y cuéntenos, rechinó Pierre Sark. El fuego fatuo se instaló en el sitio libre. Mi patria, comenzó a decir después de reflexionar un poco, se encuentra bastante lejos de aquí. No sé si alguno de los presentes la conoce. Se llama Podre Pantano. Uy, suspiró encantado el silfo nocturno. Un lugar maravilloso. El fuego fatuo sonrió débilmente. ¿Verdad que sí? ¿Y qué más?, rechinó Bien Rahatsk. ¿Por qué está aquí, Bloop? En Podre Pantano, nuestro país, siguió diciendo entrecortadamente el fuego fatuo, ha ocurrido algo incomprensible. Es decir, está ocurriendo algo. Está ocurriendo aún. Es difícil describirlo. Empezó por, es decir, bueno, al este de nuestro país hay un lago, o mejor dicho, había, llamado Cálido Caldo. Y todo empezó porque un día el lago Cálido Caldo no estaba ya allí, simplemente había desaparecido. ¿Comprendéis? ¿Quiere usted decir?, preguntó Ukuk, que se secó. No, repuso el fuego fatuo. En tal caso habría ahora allí un lago seco. Pero no es así. Donde estaba el lago no hay nada. Simplemente nada, ¿comprendéis? ¿Un agujero?, preguntó el comerrocas. No, tampoco un agujero. El fuego fatuo parecía cada vez más desamparado. Un agujero es algo, y allí no hay nada. Los otros tres mensajeros intercambiaron miradas. ¿Qué aspecto tiene? Uy, esa nada, preguntó el silfo nocturno. Eso es precisamente lo que es tan difícil de describir, aseguró el fuego fatuo con tristeza. En realidad, no se parece a nada. Es bueno, no hay palabras para describirlo. Como si uno se quedara ciego al mirar el lugar, ¿no? Se le ocurrió al diminutense. El fuego fatuo le contempló con la boca abierta. Eso es exactamente, exclamó. Pero, ¿de dónde? Quiero decir, ¿cómo es que también conocéis ese? Un momento, rechinó el comerrocas, interviniendo. Eso ha ocurrido en un solo lugar. Al principio sí, explicó el fuego fatuo. Es decir, el lugar se hizo cada vez mayor. Cada vez faltaba algo más en la región. El super sapo Sup, que vivía con su pueblo en el lago de Cálido Caldo, desapareció de repente. Otros habitantes comenzaron a huir, pero poco a poco empezó también en otros
cuanto mayor ese lugar. Ninguno de nosotros podía explicarse qué era esa cosa horrible, de dónde venía ni qué podía hacer contra ella. Y como por sí sola no desaparecía, sino que se extendía cada vez más. Finalmente se decidió enviar un mensajero a la emperatriz infantil para pedirle consejo y ayuda. Y ese mensajero soy yo. Los otros tres miraban ante sí en silencio. Voy, ya decía al cabo de un rato a la voz lastimera del silfo nocturno. Allí, de donde yo vengo, ocurre exactamente lo mismo. Estoy aquí con la misma misión. Voy. El diminutense volvió el rostro hacia el fuego fato. Cada uno de nosotros, corrió, viene de un país distinto de fantasía. Nos hemos encontrado aquí por pura casualidad, pero todos traemos el mismo mensaje para la emperatriz infantil. Lo que quiere decir, Quimio el Comerrocas, es que fantasía entera está en peligro. El fuego fato lo miró uno tras otro, con un susto de muerte. Entonces exclamó, poniéndose en pie de un salto: no hay un segundo que perder. De todas formas, íbamos a marcharnos ya, exclamó el diminutense. Solo habíamos hecho un alto a causa de la impenetrable oscuridad de este bosque de Aule. Pero ahora que está con nosotros, Blue podrá iluminarnos. Imposible, exclamó el fuego fato. No puedo esperar a alguien que monta en un caracol. Pero si es un caracol de carreras, dijo el diminutense un tanto molesto. Y además, cuchichó el silfo nocturno. Si no, no tenemos la dirección. ¿Con quién estáis hablando? Rugió el Comerrocas. Porque la verdad es que el fuego fato no había oído ya las últimas palabras de los otros mensajeros, sino que se alejaba por el bosque a grandes saltos. Bueno, dijo Cook, el diminutense, echándose el sombrero de copa rojo hacia atrás, como alumbrado de carretera. Un fuego fato quizá no hubiera sido de todas formas lo adecuado. Al mismo tiempo saltó la silla de su caracol de carreras. También yo, declaró el silfo nocturno, llamando con su suave uy a su murciélago. Preferiría que cada uno viajara por su cuenta. Al fin y al cabo, voy por el aire. Y zas, desapareció. El Comerrocas apagó el fuego de la hoguera, golpeándola simplemente unas cuantas veces con la palma de la mano. También yo lo prefiero. Se le oyó rechinar en la oscuridad. Así no tendré que preocuparme de no aplastar cualquier cosa diminuta. Y se le oyó penetrar en el bosquecillo sobre su potente bicicleta con toda clase de crujidos y chasquidos. De vez en cuando chocaba suavemente contra algún gigante arbóreo y se le oía rechinar y gruñir. Poco a poco el estrépito se alejó en la oscuridad. Cook, el diminutense, se quedó solo, cogió las rendas de hilo de plata y dijo: bueno, veremos quién llega antes. Vamos, viejo, vamos. Y chasqueó la lengua. Y luego no se oyó nada más que el viento tempestuoso que rugía en las copas de los árboles del bosque de Aule. El reloj de la torre próxima dio las 9. Solo de mala gana volvió a la realidad los pensamientos de Bastian. Se alegraba de que la historia interminable no tuviera nada que ver con esa realidad. No le gustaban los libros en que con mal humor y de forma avinagrada se contaban acontecimientos totalmente corrientes de la vida totalmente corriente de personas totalmente corrientes. De eso veía bastante en la realidad. ¿Y por qué había de leer? Porque había que leer además sobre ellos. Por otra parte, le daba 100 patadas cuando se daba cuenta de que lo querían convencer de algo. Y en esa clase de libros, más o menos claramente, siempre lo querían convencer a uno de algo. Bastian prefería los libros apasionantes o divertidos que hacían soñar, libros en los que personajes inventados vivían aventuras fabulosas y a los que uno podía imaginárselo todo, porque eso sabía hacerlo. Quizás fuera lo único que de verdad sabía hacer. Imaginarse algo tan claramente que casi podía verlo y oírlo. Cuando se contaba a sí mismo sus historias, a menudo olvidaba todo lo que le rodeaba y se despertaba solo al final, como de un sueño. El libro era exactamente de la misma clase que sus propias historias. Al leerlo, no solo había oído el rechinar de los gruesos troncos y el rugido del viento en las copas de los
árboles, sino también las distintas voces de los 4 extraños mensajeros, y hasta se había imaginado percibir el olor del musgo y del suelo en el bosque. Abajo en la clase comenzaría pronto la hora de ciencias, que consistía sobre todo en contar pístilos y estambres a las flores. Bastante alegrado de estar en su escondite y poder leer. Era exactamente el libro apropiado para él, pensó exactamente, el apropiado. Una semana más tarde, Buzzul, el pequeño silfo nocturno, llegó a la meta el primero. O más bien, estaba convencido de ser el primero, porque había llegado por los aires. Era la hora de la puesta del sol y las nubes del cielo de la tarde parecían de oro líquido cuando se dio cuenta de que su murciélago se abría ya sobre el laberinto. Ese era el nombre de una gran llanura que se extendía del horizonte al horizonte y que no era otra cosa que un jardín inmenso lleno de perfumes turbadores y colores de sueño. Entre arbustos, setos, prados y macizos con las flores más extrañas y extraordinarias discurrían anchos caminos y estrechas veredas de forma tan artística y complicada que el jardín entero formaba un laberinto de increíble extensión. Naturalmente aquel laberinto solo se había construido para jugar y divertirse y no para poner seriamente en peligro a nadie ni para defenderse contra ningún atacante. Para ello no hubiera servido y tampoco la emperatriz infantil necesitaba esa protección. En todo el reino sin frontera de fantasía no había nadie de quien tuviera que guardarse. Eso se debía a algo que pronto sabremos. Mientras el pequeño silfo nocturno planeaba con su murciélago sin hacer ruido alguno sobre aquel laberinto de flores, pudo observar toda clase de extraños animales. En un pequeño claro entre lilas y lluvias de oro jugaba una manada de jóvenes unicornios al sol crepuscular, y una vez hasta le pareció haber visto bajo una gigantesca campánula azul a la famosa fénix del sonido, pero no estaba totalmente seguro y tampoco quiso volver para comprobarlo. Al fin no pudo perder tiempo, porque ahora aparecía ya ante él, en medio del laberinto, reluciendo de forma maravillosa la torre de marfil, el corazón de fantasía y la residencia de la emperatriz infantil. La palabra torre podría dar risa a alguien que no haya visto nunca el lugar una falsa impresión, como si se tratase de la torre de una iglesia o de un castillo. La torre de marfil era tan grande como una ciudad. Desde lejos parecía un picacho alto y puntiagudo, retorcido sobre sí mismo como una concha de caracol, y con el punto más alto llegaba a las nubes. Solo al acercarse se veía que aquel inmenso pilón de azúcar se componía de innumerables torres, torreones, cúpulas, tejados, miradores, terrazas, arcos, escaleras y balaustradas que se entrecruzaban y entrelazaban. Todo era del marfil más blanco de fantasía, y cada detalle estaba tan soberbiamente tallado que se hubiera podido tomar por el más fino encaje. En todos aquellos edificios vivía la corte que rodeaba a la emperatriz infantil, tesoreros y sirvientas, sabias y astrólogos, magos y bufones, mensajeros, cocineros y acróbatas, funámbulas y narradores de historias, heraldos, jardineros, guardianes, sastres, zapateros y alquimistas. Y arriba del todo, en la punta más alta de la majestuosa torre, vivía la emperatriz infantil, en un pabellón que tenía la forma de un capullo de magnolia. Algunas noches, cuando la luna llena brillaba en el cielo estrellado de forma especialmente grandiosa, las hojas de marfil se abrían, convirtiéndose en una espléndida flor en cuyo centro estaba la emperatriz infantil. El pequeño silfo nocturno aterrizó con su murciélago en una de las terrazas vagas donde estaban las caballerizas. Al parecer alguien debía de haber anunciado su llegada, porque lo esperaban ya 5 cuidadores imperiales y animales que lo ayudaron a bajar de la silla. Se inclinaron ante él y luego en silencio le ofrecieron la libación ceremonial de bienvenida. Buzzul probó apenas el vaso de marfil para guardar las formas y luego lo devolvió. Cada uno de los cuidadores bebió igualmente un trago y luego todos se inclinaron de nuevo y llenaron el murciélago y llevaron el murciélago a los establos.
sido que se oyera una considerable confusión de voces, bramidos, chillidos, silbidos, gorjeos, cantos de rana y graznidos. Pero reinaba un silencio total. El pequeño silfo nocturno estaba aún en el sitio en el que el cuidador lo había dejado. De repente se sintió abatido y desanimado sin saber muy bien por qué, pero también él estaba agotado por el larguísimo viaje. Ni siquiera el hecho de haber sido el primero lo animaba. Hola, oyó decir de pronto a una vocecita gorjeante. No es nuestro amigo Pochebuzul. Qué bien que haya llegado usted por fin. El silfo nocturno miró a su alrededor y sus ojos de luna se encendieron porque en una balustrada apoyado negligentemente contra un tiesto de flores estaba Ukuk, el minutense, agitado su rojo sombrero de copa. Uy, uy, dijo el silbo nocturno desconcertado, y al cabo de un rato repitió otra vez. Uy, uy, simplemente no se le ocurría nada más inteligente. Los otros dos, explicó el minutense, no han llegado aún. Estoy aquí desde ayer por la mañana. ¿Cómo? Uy, uy, ¿es posible?, preguntó el silfo nocturno. Bueno, dijo el minutense sonriendo con un poco de condescendencia. Ya se lo dije, llegó un caracol de carreras. El silfo nocturno se rascó con su manita rosa la negra maraña de piel en la cabeza. Hubo que ver enseguida la emperatriz infantil, dijo lloriqueando. El minutense lo miró pensativo. Dijo, bueno, yo solicité audiencia ya ayer. ¿Audiencia?, preguntó el silfo nocturno. ¿No se le puede ver enseguida? Me temo que no, urgió el minutense. Hay que esperar mucho. Ay, como diría, una enorme afluencia de mensajeros. Uy, uy, dijo el silfo nocturno. ¿Por qué? Lo mejor, siendo el minutense, es que lo vea usted por sí mismo. Venga, amigo Pochebuzul, venga. Los dos se pusieron en camino. La calle principal, que ascendía por la torre de marfil en la capital cada vez más estrecha, estaba llena de una densa multitud de extraños personajes, gigantescos jinis, ataviados con turbantes diminutos, duendes, trolls de 3 cabezas, enanos barbudos, hadas altas, luminosas, faunos de pies de cabra, mujercitas salvajes con piel de vellón dorado, resplandecientes espíritus de las nieves y otros seres innumerables subían y bajaban por la calle, formaban grupos hablando con una voz baja o se colocaban mudos en el suelo, mirando ante sí melancólicamente. Cuando Pochebuzul los vio, se quedó inmóvil. Uy, uy, dijo, ¿qué pasa aquí? ¿Qué hacen aquí todos esos? Son mensajeros, explicó Ukuk en voz baja. Mensajeros de todas las regiones de fantasía, y todos traen el mismo mensaje que nosotros. He hablado ya con muchos de ellos. Al parecer, en todas partes ha surgido el mismo peligro. El silfo nocturno dejó escapar un largo suspiro quejumbroso. ¿Si se sabe qué es y de dónde viene?, preguntó. Me temo que no. Nadie puede explicárselo. ¿La emperatriz infantil? La emperatriz infantil, dijo el minutense en voz baja. Está enferma, muy, muy enferma. Quizás sea la causa de la incomprensible desgracia que ha abatido sobre fantasía. Pero hasta ahora ninguno de los muchos médicos que están reunidos en el recinto del palacio, allá arriba, en el pabellón de la Magnolia, ha podido averiguar por qué está enferma y qué se puede hacer para curarla. Nadie conoce el remedio. Eso, dijo el silfo nocturno, sordamente, es, uy, uy, una catástrofe. Sí, respondió el minutense, eso es lo que es. Dadas las circunstancias, Pochebuzul anunció. De momento solicitar audiencia de la emperatriz infantil. 2 días después, por cierto, llegó también Bloop, el fuego fato, que naturalmente se había equivocado de dirección y había dado un enorme rodeo. Y finalmente, otros 3 días más tarde, llegó el comerrocas Pienragask. Vino a pie, apisonando el suelo porque en un repentino ataque de hambre furiosa se había comido su bicicleta de piedra, por decirlo así, como provisión de boca. Durante el largo tiempo de espera, los 4 desiguales mensajeros se hicieron muy amigos y también luego siguieron juntos. Pero esa es otra historia y debe ser contada en otra ocasión. Número 2. El llamamiento de Atareyo. Hasta aquí lo vamos a dejar.
abrazo. Nos vemos.